Los güeyes que rapean, nunca vas a ver un güey con maestría. Preparado. Buenos días a todas, todos, todes. Pues bienvenidas, bienvenidos a este evento que el día de hoy, pues, programa el grupo de prácticas a cargo del nuestro Axel. Este evento con título La cultura hip hop como dispositivo antiopresivo en el campo comunitario del trabajo social. Felicidades por ello. Estas actividades siempre son de mucho interés para la comunidad. El maestro, junto con sus grupos de prácticas, ha sido muy inquieto y el tema de la música siempre es algo que convoca, ¿no? Y el trabajo que se realiza en la comunidad a través de diferentes metodologías que ocupan al arte para que la comunidad lo vea, lo mire, lo viva como un elemento de cohesión. Entonces eso es muy importante. Hace poco el maestro también tuvo un evento con una destacada académica. Siempre busca, ¿no?, los mejores perfiles. Que por cierto, saludo a la mesa que me acompaña. Buen día. Buen día. Gracias por haber aceptado la invitación del maestro en estas expresiones de arte como es la música. También lo ha hecho con la pintura, también lo ha hecho con el baile, también lo ha hecho con el graffiti. Estas expresiones, insisto, son elementos de cohesión comunitaria y que les deja o nos deja a las y los trabajadores sociales enseñanzas de cómo se puede hacer el trabajo social desde diferentes herramientas, desde diferentes conceptos. Así que felicidades al grupo, felicidades al profesor. Y pues bueno, me voy a permitir leer el objetivo que seguramente pues ya lo conocen, que es construir un espacio de reflexión en torno a la manera en que la profesionalización de las prácticas culturales del hip hop potencializa la intervención diagnóstica comunitaria en un sentido antiopresivo en su aplicación dentro del campo comunitario del trabajador social. Entonces, este lenguaje de la música siempre nos va a conectar, siempre. Así que le voy a dejar la voz al maestro Axel para que ya les explique, les comente de qué manera pues vamos a empezar con este trabajo, y les deseo mucho éxito el día de hoy en esta oportunidad que tengo de estar con ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestra Norma. Muchas gracias por la apertura del foro. Es bien importante, ¿no? Como, insisto, para mí es muy importante traer estas discusiones, estos debates, estas conversaciones aquí a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sobre todo en este proceso que tenemos ahorita de las prácticas. Bueno, en mi caso, estamos desarrollando estrategias de intervención desde un diagnóstico a través de la cultura hip hop. Y bueno, en ese sentido, creo que es bien enriquecedor para los alumnos y alumnas en escuchar de viva voz, ¿no?, de los productores de música, de los productores de graffiti, de mural, ¿no?, de obra gráfica, pues cuál es su experiencia, ¿no? La idea del foro es como poder aterrizar todo esto, ¿no?, al quehacer del trabajador social. A veces creíamos, ¿no?, en los enfoques tradicionales, que era como muy distante el trabajo comunitario y el trabajo artístico, ¿no? Es decir, no en un sentido funcionalista, sino más bien en un sentido que rompa, ¿no?, con los esquemas de opresión que vivimos en el quehacer profesional, es decir, que vivimos durante los procesos de práctica, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de la práctica 24-16, pues es importante analizar cómo el arte nos ayuda a romper con esos factores de opresión como el racismo, ¿no?, como el clasismo que vivimos en el diagnóstico que estamos realizando. Entonces, bueno, voy a presentar por acá a los compañeros, a las compañeras, compañeros que nos acompañan el día de hoy aquí en la mesa. Vamos a iniciar con Uriel Cornejo, ¿no? También conocido en sus inicios dentro del graffiti como Pasión. Es un tatuador e ilustrador originario del poniente de la Ciudad de México.
Su trabajo se caracteriza por una fuerte influencia del graffiti, el cómic y las culturas prehispánicas, elementos que convergen para crear un lenguaje visual dinámico, lleno de color y energía. Con más de 17 años de trayectoria en el dibujo y la pintura y 9 años dedicados al tatuaje, Uriel ha desarrollado una propuesta visual que busca generar impacto y fuerza en quien observa su obra. Sus piezas exploran temáticas relacionadas con la cultura prehispánica y el hip hop. Su filosofía de trabajo es simple pero fundamental: hacer siempre un buen trabajo, entendiendo el arte y el tatuaje como una responsabilidad tanto estética como cultural. Entonces, le voy a ceder la palabra a Uriel para que nos haga la presentación, pues, de su trabajo. Gracias. Muchas gracias. Pues hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Uriel y bueno, vamos a darle aquí a este rollo. No, realmente es algo complicado porque no estoy acostumbrado a hablar de mí. Realmente yo creo que a todos nos pasa. Pero bueno, les voy a platicar un poquito sobre el cómo yo tengo mis acercamientos a la cultura hip hop y el cómo me ha ayudado, ¿no? En este camino de vida. Bueno, aquí, pues bueno, mi influencia, ¿no? Ya vi aquí con un rapero muy famoso actualmente, de aquí. Entonces, bueno, mi acercamiento al hip hop es a través principalmente de la música, ¿no? De la convivencia. Yo soy un chico que nace en la época de los noventas. No vivo los noventas, mi adolescencia ya es en los 2000, pero tengo una fuerte influencia por mi familia, ¿no? Por mi hermano, por mis tíos y mis primos, que ya escuchaban música hip hop y les gustaba toda esta onda, ¿no? Del rap. Y bueno, algo que a mí me influenció bastante en mi obra fue el ver este tipo de trabajos, ¿no? Que son carteles de fiestas de hip hop, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era un niño, pues cuando los amigos de mi hermano hacían sus fiestas, elaboraron carteles de este tipo, ¿no? Estos no son los carteles exactos, pero son muy parecidos. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, pues fueron estos personajes, más que las letras como tal del graffiti, fueron los personajes, ¿no? Estos personajes que bailaban y salían con gafas enormes, ¿no? Y perspectivas muy, muy extrañas, pues a mí me llamaban mucho la atención y fue como una parte fundamental del desarrollo de mi obra, ¿no? O sea, puedes darle la... Sí. Bueno, como les comentaba, la música es algo fundamental. Discos como Enter the Wu-Tang, ¿no? Que es como un disco icónico en la cultura hip hop y que yo creo que no hay a quien no le guste. Entonces, este disco de Wu-Tang en específico, la imagen fue algo que me interesó mucho, ¿no? Porque, bueno, yo ya conscientemente y de adulto, pues, me doy cuenta de la narrativa, ¿no? Que tiene como este rollo de misterio, de como japonés, ¿no? Ahora sí que, pues, genera curiosidad, ¿no? Otro disco importante en mi vida, yo creo que fue el VHS de Up in Smoke de Dr. Dre y Snoop Dogg y todo eso, ¿no? La música en este aspecto, pues me hizo darme cuenta de que eso era algo distinto, ¿no? Incluso el escuchar, yo creo, groserías en inglés y todo este rollo, pues fue algo muy, muy disruptivo, ¿no? Porque también en mi casa se escuchaba Luis Miguel y otras cosas, ¿no? Que eran muy distintas. Entonces, escuchar esto fue algo impactante en mi vida. Como les comentaba a mí, yo tuve muchas influencias dentro de mi carrera. Bueno, las sigo teniendo realmente, ¿no? Pero ya llegando como en esta parte de la primaria a la secundaria, yo tuve un contacto con amigos que hacían muralismo como tal, ¿no? Y yo creo que algo que me influenció muchísimo dentro de esa amistad fueron las temáticas mexicanas, ¿no? Lo mexicano, lo prehispánico, las paletas de colores cálidas y todo este rollo, ¿no? Entonces yo lo que hice o lo que intenté hacer inconscientemente, pues fue manejar el graffiti con ciertas temáticas parecidas, ¿no? O sea, mira, aquí es otra parte, ¿no? O sea, siempre hay algo mexicano estos grafitis ya son viejos, pero siempre hay algo, ¿no? Hay un quetzal, una máscara de jaguar, ¿no? O hay un personaje con un pañuelo, o sea, siempre estas temáticas como, pues, mexicanas, ¿no? O contestatarias de alguna forma. Bueno, aquí yo ya presento una evolución, de alguna forma yo lo veo así. Mi obra se basa totalmente en personajes, ¿no? O sea, y aquí ya empiezo a ver como, pues una calidad más, yo siento que un poquito más contada, más,
¿cómo lo puedo decir? O sea, que empiezan a tomar forma algún tipo de relato, algún tipo de personaje que empieza a comunicar algo, ¿no? Así. Bueno, aquí también en mi graffiti ya empieza a haber una evolución, ¿no? ¿Y esto en qué sentido? En que, pues a mí siempre me ha gustado aprender, ¿no? Siempre me ha gustado aprender. Yo me acuerdo que siempre estuve comprando libros, ¿no? Siempre este rollo de la filosofía de hacer siempre un buen trabajo también va de la mano, no solamente en cuanto a calidad técnica, sino también siempre el hacer un buen trabajo para mí es tener una buena investigación y un buen sustento sobre lo que vas a hablar, ¿no? O sea, porque algo que yo aprendí también trabajando con gente como Federico Ruiz o Diego Austria, ¿no? Que son tatuadores que son muy fuertes, pues era este rollo, ¿no? De siempre darle un concepto, tratar de darle un peso simbólico a tu obra, ¿no? En este caso, pues podemos ver aquí, ¿no? Que un aerosol y un hyotoko, ¿no? Que es parte de la cultura japonesa. Aquí ya es obra más reciente. Aquí si se dan cuenta, siguen siendo personajes, ¿no? Aquí ya experimento con un tipo de gráfica un poquito más cercana al cómic, ¿no? A la gráfica como más narrativa, ¿no? En composiciones un poquito más épicas, ¿no? Ya en este caso, mi intención es buscar comunicar, relatar algo, ¿no? Aquí ya son temáticas prehispánicas, ¿no? Aquí ya encontramos el grafitero, ¿no? Que aunque pareciera que no tiene nada que ver con lo mexicano, pues tiene una máscara de una calavera, ¿no? Su mascota es un xoloescuincle y... O sea, hay rasgos siempre de lo mexicano en mi obra, ¿no? Es algo que me ha gustado inconscientemente, ¿no? Realmente yo creo que me di cuenta recientemente que ese tipo de temáticas me gustaban y decidí retomarlas, ¿no? O sea, realmente es como una búsqueda de identidad también dentro de la obra gráfica. Dentro del tatuaje, pues el hecho de tener un buen tatuaje bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Pero también mi filosofía de hacer un buen trabajo en el tatuaje no va dentro de este rollo de tratar a la piel como si fuera un lienzo, ¿no? En este caso, el tatuaje, en lo personal, tiene muchas limitaciones, ¿no? Tiene limitaciones como el envejecimiento de la persona, ¿no? El tipo de piel, ahora sí que cosas como los pigmentos, las reacciones que pueden llegar a tener en el cuerpo. Pues bueno, a mí realmente si se dan cuenta, mi obra como tal en el tatuaje es un poco distinta a mi obra como tal en el lienzo, ¿no? Hay menos capacidad de desarrollar una obra más ovada o cosas así, porque aunque tal vez en el momento se vean bien, pueden pasar 10 años, 15 años y va a ser totalmente otra cosa, ¿no? O sea, y realmente yo siento que el tatuaje pues tiene sus fundamentos, ¿no? Visibilidad, durabilidad y fuerza, ¿no? Que es algo como lo manejan los tatuadores más tradicionales. Pues bueno, esa filosofía también la involucré en mi trabajo como tatuador, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, siguen siendo temáticas prehispánicas, ¿no? O sea, sigue siendo un dios Tlaloc con una máscara de Tecuán, ¿no? Que esta máscara de Tecuán es una obra realmente, una reinterpretación de un graffiti que hicieron unos amigos míos de Guerrero y una amiga de ellas pues me pidió retratársela en su pierna, ¿no? Entonces, yo solamente lo que hice fue traducirlo a un tatuaje y se lo plasmé, ¿no? Ahí tenemos al centro del disco solar, ¿no? Que es Tonatiuh. Y bueno, eso fue parte de un brazalete, ¿no? Esto del trabajo comunitario ya involucró otras cosas, ¿no? Como me acuerdo que estas fotografías son de talleres que fuimos nosotros a compartir a Guadalajara. Nuestra dinámica en estos lugares era ir a pintar murales, igual que aquí hacíamos un concierto de rap, poníamos música y los niños, pues quien se quiera integrar o se acercaba, pues ya compartíamos también ese espacio con ellos, ¿no? Realmente nunca se ha negado como este hecho de poder involucrar a los niños, ¿no? Sobre todo a los adolescentes que tienen como ciertas inquietudes a veces y a muchos de nosotros, pues este rollo del hip hop nos llegó en la adolescencia y nos ayudó como a orientarnos, ¿no? En nuestro camino de vida, ¿no? Entonces, aquí me acuerdo bien que hicimos un mural en Guadalajara y pues ahí se pueden ver a todos los niños, ¿no? De este lado, ahí estaban viendo cómo pintábamos y se nos acercaban y preguntaban. Siempre les da mucha curiosidad todo este rollo.
Aquí, yo tuve la oportunidad de visitar a la banda de Ayotzinapa, ¿no? De la rural Isidro Burgos, ¿sí? Isidro Burgos. Aquí unos compas nos invitaban a, a compartir con ellos, ¿no? Aquí, la neta, yo puedo comentar que la banda de Ayotzinapa son personas muy interesantes, es increíble el cómo sus procesos de admisión a la escuela, o sea, el cómo ellos manejan su anonimato, ¿no? Porque algo que me impresionó mucho en esta escuela es que ellos se llamaban por apodos. No, no, o sea, yo les preguntaba, pero tú cómo te llamas, ¿no? No, pues a mí me dicen así, ¿no? Y nunca supe el nombre de la gente con la que estuvimos cotorreando ahí, pero sí me acuerdo del Chalino, ¿no? Que fue quien nos recibió y bueno, en este caso, ellos nos invitaron a pintar y bueno, yo pinté ahí a un desaparecido. Me tocó hacer el rótulo de la escuela, del nombre de la escuela, ahora sí que tuve el honor, ¿no? De hacer el de esa escuela. Y pues ellos nos proporcionaron en este caso la pintura, ¿no? Y la neta se portaron bien chidos, son gente muy chida en cuanto a lo político, pues es impresionante el cómo se manejan ellos dos, porque también la escuela está sitiada, o sea, si sales a la entrada está el ejército, ¿no? Y me acuerdo que salimos, íbamos a las albercas, porque hay unas albercas afuera, y nos paró el ejército y nos dijo, pues ustedes a dónde van, ¿no? Y pues ahora es que nos espantamos, pero no pasó a mayores, ¿no? También en otro lugar donde me gustó participar, esto fue una serie de eventos que se estuvieron llamando Ocupa Gráfica, ¿no? La Ocupa Gráfica consistía en salir a la calle, se reunía un grupo de chavos, de banda, y el chiste era tomar el espacio, o sea, fuera bajo un puente, me acuerdo que fuimos un viaducto, ¿no? O sea, el chiste de esto era ir y pues pintar, realmente nunca hubo ningún riesgo de violencia ni nada de ese tipo, incluso la policía llegaba a cuidarnos, pero, o sea, para mí este rollo de la ocupa gráfica era algo como muy radical porque me impresionaba cómo estos compas llegaban y pues, Julián, ¿no? Que era el líder, pues nos reunía a todos, nos daba una plática y pues cada banda, ¿no? Ahí agarren el espacio que quieran y pónganse a pintar graffiti, ¿no? Desgraciadamente, pues estos grafitis no duraban más de un día. Al día siguiente, pues iba a la delegación y los borraba. Pero se me hizo muy interesante el cómo este canal tenía una convocatoria tan fuerte, ¿no? Que fueron a llegar ahí muchas personalidades del graffiti también. Y pues colectivos que iban como haciendo pitas políticas. Incluso tú llegaste ahí, ¿no, Charlie? También. Y pues había de todo, ¿no? Llegaban banda que pegaba stencil, banda que hacía intercambios de stickers, banda que hacía letras, o sea. Incluso hubo un graffiti muy famoso que le hizo Enoque a esta jefa de gobierno, ¿cómo se llama? No, la anterior. La que mandó a quitar todos los rótulos de la Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? Sandra Cuevas. Que, bueno, hizo ahí un graffiti de Sandra Cuevas me la pelas, ¿no? Algo así. Y esta tipa hasta se fue a tomar una foto, ¿no? Bueno, aquí algo que a mí se me hace interesante y que creo que muchas veces no llega a pasar por cuestión de ego o por algunas confusiones, pues es aparte de trabajar con la comunidad, pues hacer comunidad, ¿no? Y de qué manera, pues yo me acuerdo que algo que a mí me gusta mucho de las expos de tatuaje con las que he coincidido con algunos amigos es que siempre hay uno que lleva un papel, ¿no? ¿Y para qué lleva un papel? Pues para que todos nos pongamos a pintar dentro de él, ¿no? O sea, en este caso fue la expo tatuaje de Texmelucan y aquí lo que se hizo fue hacer un dibujo colectivo, ¿no? O sea, la colectividad también puede suceder de esa forma y es algo que a mí me gustó y que yo conocí mucho con el tatuaje, con las personas con las que me empecé a relacionar, pues fue que en todas las expos, pues pasaba esto. Bueno, donde nos encontrábamos específicamente con este grupo de amigos, pues pasaba esto, ¿no? Porque yo intenté replicarlo una vez en una expo tatuaje y la banda, pues su respuesta no estuvo tan chida como incluso algunos decían, no, es que yo no sé dibujar y pues a mí se me hacía chistoso porque estábamos en un expo de tatuaje, ¿no? Pero, o sea, este tipo de cosas, pues a mí me gustan muchísimo, ¿no? Yo creo que es una parte bien chida de que no se ve, ¿no? Como tal, siempre vemos estos eventos como, o incluso las expos de graffiti, ¿no? Las vemos como una expo como de farándula, ¿no? Y que va a venir tal y acá, ¿no? Pero, o sea, realmente yo creo que este tipo de cosas, pues son realmente los valores, ¿no? Lo valioso dentro de estos eventos.
Y bueno, hasta aquí llega mi participación. Pero me voy a dejar un poquito. Muchas gracias, Uriel, por compartirnos un poco de tu proceso artístico y cultural. Más adelante, pues vamos a tener algunas participaciones de los asistentes al foro por dudas, comentarios, algo más. Pero bueno, vamos a continuar con la participación. Le voy a dar la palabra a Diana, a Kira, ¿no? Para los que compartimos con ella. Diana es una mujer writer y MC desde 1999. Forma parte de crews como BSNC, MP, KSD 54. Su inclinación es por la tipografía, desde bombas hasta piezas más elaboradas. A lo largo de los años ha participado en eventos como Abriendo el Border. En el año 2007, Mujeres Graffiti SA y SIA. En el Faro de Tláhuac, 2008. Apariciones en videos como Real Vandals e Illegal Up. En el primer concurso de graffiti a mano alzada del IPN. Apareció en diversos números de revista y fanzines como Magazinettes, Graph, Pasión Illegal Squad, sección 4 Girls, por mencionar algunas. Incursionó en el ámbito del rap como MC para complementar su trayectoria. Además de participar en el primer Festival Cultural Hip Hop 2009, participó en el segundo Seminario Internacional sobre Arte, Género, Migración y Espacio Público en el 2010 con la ponencia Revuelta Femenina, Destruyendo Paradigmas, junto a su grupo Bomb Street Revolts y Ali Tifada con el Consejo Autónomo del Hip Hop en enero de 2011. Abrió la gira de Sharif y Randy Acosta en Guadalajara, Querétaro, Toluca y Ciudad de México. Dentro de su trayectoria como MC, ha colaborado en el sistema penitenciario, impartiendo talleres de rap como terapia con un enfoque de desarrollo humano en el Cerezo Va de Santa Marta, Catitla, Varonil. Posteriormente se incorpora al colectivo de Arte Arma para colaborar como tallerista, labor que realiza hasta la actualidad, además de desarrollarse en el ámbito pedagógico y continúa con sus producciones como MC y en el colectivo con Not Your Mamacitas. Orgullos y de hombres viriles que no vale nada. Levanta la cara, mujer agraviada y alza la voz. No pasará nada, la vida es mujer, ella cobrará. Justicia divina, no te calles más. Y dentro de la gestión del Festival Internacional, Juntas Hacemos Más. Además, bueno, cabe mencionar que Diana es especialista. Tiene una especialidad en educación en la diversidad y desarrollo humano, con la cual recibió la mención honorífica por la Facultad de Psicología de aquí de la UNAM. Además, es licenciada en pedagogía por la FES Acatlán. Y bueno, actualmente su trabajo, ¿no? Es ser la coordinadora de elaboración de programas de estudios de ingeniería en energía, ¿no? Ese es uno de sus logros, pero actualmente es jefa de departamento de posgrado del UPITA del IPN, ¿vale? Entonces, bueno, Diana, además de ser una MC, una writer, también en la parte profesional está ejerciendo como esta experiencia dentro del hip hop. Entonces, sin más, les voy a dar la palabra a Diana para que nos hable un poco sobre su trayectoria. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada hacer una acotación. Yo ya no, en la actualidad ya no soy jefa de posgrado. Ahora me dedico más como al diseño y elaboración de planes de estudios a nivel Instituto Politécnico, pero es nada más para hacer esa acotación. En la actualidad ya no ostento ese cargo. Bueno, pero para poder empezar, estoy titulado siempre como lo que yo hago, como rompiendo paradigmas, destruyendo paradigmas, precisamente por lo que les comento, ¿no? Cuando yo inicié con mis ámbitos de instinto gregario y de estarme pues, relacionando con las personas, con mis pares, siempre me llevó precisamente a buscar esa identificación en mi adolescencia, ¿no? Atendiendo a este ciclo de vida al que yo estaba en ese entonces. En la actualidad, pues ya les voy a ir comentando un poquito cómo he ido creando más bien este trabajo comunitario
con las personas con las que trabajo y precisamente cuál es el impacto que ha tenido para pues no adentrarme mucho a las anécdotas que también van a ver por ahí, pero espero no alargarme muchísimo. Precisamente hablamos del origen del hip hop, que ya lo habían comentado. Pues precisamente surge de contextos, en contextos urbanos, generalmente. Yo le agregaría por ahí precisamente a las periferias de la ciudad, que en mi caso fue donde yo inicié, que no nada más se habla del urbano, también hablamos de un poquito del ámbito semi-rural, en donde nosotros iniciamos. Precisamente yo empecé en Ecatepec y no es totalmente urbano, es una situación semi-rural en donde precisamente esta búsqueda de identidad se llevó a cabo pues con pares y con personas que ya llevaban a cabo este tipo de acercamientos a la cultura hip hop. Expresión, como ya les comento, de jóvenes, identidad y resistencia. Yo siempre he hablado precisamente de que cuando en mi época, tal vez ahorita ha cambiado mucho los contextos, pero siempre han tenido como ciertas similitudes, que precisamente en esa búsqueda nos dábamos cuenta de que hay muchas cuestiones que las instituciones no te responden, ¿no? Llámese familia incluso, ¿no? La institución primera en la que te encuentras, en donde precisamente no hay ese acogimiento o ese precisamente aquellos elementos que nos hagan desarrollar todo el potencial que tenemos como seres humanos. Entonces es cuando empezamos a buscar de alguna manera ciertas cuestiones de identidad y que pues lo vemos en la actualidad, ¿no? Que tenemos muchos jóvenes en situaciones con la ley, precisamente a lo que nos dedicamos, que no encuentran estos espacios, ¿no? Es precisamente por eso que desde aquí ya estoy resaltando como la importancia del trabajo comunitario en las comunidades, precisamente en las comunidades que están segregadas de muchas cuestiones, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Pues los elementos del hip hop que en ese momento existían, que es el MC, DJ, breakdance, graffiti. Sabemos que en la actualidad se han agregado muchos más, ¿no? Pero pues estamos hablando un poquito del contexto del que estábamos trabajando. Hip hop como herramienta social, siempre lo he visto de esa manera. ¿Por qué lo veo así? Porque precisamente parto de una expresión emocional que es la más básica y la primaria con la que iniciamos. Ahí tal vez no entendemos tal vez de técnica o de estilo o de métricas cuando ya hablamos de música, de ritmos o de ya una producción musical establecida, pero sí tenemos esa necesidad de decir aquello que tenemos guardado. Muchas veces cuando yo iniciaba hablaba de graffiti, que para mí, y lo voy a seguir diciendo, es como un vómito personal que se vuelve un vómito social, ¿no? Hacia las personas que lo ven. No necesariamente a veces es estético o bonito, porque iniciamos desde ese punto, ¿no? Habrá personas que con el paso del tiempo desarrollan la técnica, el estilo y lo vuelven un estilo de vida que incluso puede ser remunerado, pero también hablemos de aquella cuestión que es la que a mí me llama mucho más, ¿no? Aquella cuestión de qué está pasando con la sociedad para que esto ocurra y que busquemos la manera de hablar aquello que tenemos guardado, ¿no? La identidad cultural, la participación juvenil y la prevención de violencia. Hablar precisamente de hip hop como herramienta es para mí siempre una herramienta de prevención. Si nosotros trabajamos precisamente en el colectivo de arte arma ya como un método distinto, ya cuando las personas están en una situación con la ley, también trabajamos de manera preventiva en otros ámbitos que estamos platicando. En cuanto a la profesionalización, hablamos ya precisamente cuando estamos comentando, aunado a lo que comentaron anteriormente, esta formación artística, la metodología educativa que tenemos que implementar independientemente de que seamos o no especialistas de la educación. Es muy importante saber que cualquiera de nosotros que ahorita estamos aquí en la mesa y que hemos trabajado a raíz de la praxis de lo que hemos realizado, precisamente lleva una metodología, no viene sistematizada o no tiene un nombre en específico, sí la existe y sí por eso llega a tener el impacto que logramos cada uno de nosotros en aquellos proyectos culturales y precisamente a través de la gestión comunitaria. Y quiero también resaltar que toda la presentación y las imágenes que ustedes van viendo son precisamente imágenes de nuestro trabajo en sistema penitenciario. No son pues bajadas de internet como tal o ajenas, son precisamente propias del colectivo Arte Arma para que pues también disfruten de ello, ¿no? El trabajo comunitario pues hablamos de que pues
con jóvenes, yo ya agregaría ya ahora también niños, incluso adultos, en comunidades vulnerables. Se da mucho esto, como les comentaba, no solamente en la ciudad, sino también ya en periferias o en lugares segregados. Existe muchísima necesidad del trabajo comunitario. Todo yo siempre lo manejo pues a raíz también de mi formación en un marco de inclusión, ¿no? Precisamente en donde todos puedan participar y podamos crear algo en colectivo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Precisamente, como se los reitero, una integración, una expresión y el desarrollo social, pero le agregaría a partir del personal. Bueno, aquí tenemos precisamente una de las imágenes en donde precisamente el colectivo pues ha hecho ruido en muchos ámbitos de la sociedad y precisamente, ¿no? El título dice talleristas cambian vidas en penales capitalinos, ¿no? Y eso fue porque pues se les hizo una entrevista al colectivo y no necesariamente en ámbitos capitalinos, ¿no? Ya se ha ido emergiendo también en el Estado de México, en algunos estados de la República, porque es un trabajo que se ha ido desarrollando. Cabe resaltar que es sin fines de lucro para precisamente regalar un poquito de lo que hacemos a ciertas comunidades vulnerables, ¿no? Hablamos de desarrollo de habilidades, como las cuales yo ya he ido identificando a raíz de la investigación que hago, no de manera formal, pero precisamente, como bien lo comentan, para poder sustentar cada uno de nuestros trabajos, pues yo he visto que se desarrolla la comunicación, la creatividad que muchos incluso tienen y la tienen dormida precisamente por la situación en la que se encuentran, o que simplemente toda la vida te han dicho que no puedes o que no sabes o que no eres apto para cierta cuestión. Es ahí en donde a veces te das cuenta que eres apto y tus habilidades se van desarrollando poco a poco. Se desarrolla muchísimo el trabajo en equipo, porque si bien es mucho de hablar de egos, hablar de competencia, también se habla mucho de que el hip hop también es mucha unión, en donde si encuentras el lugar adecuado y las personas con las que te puedes desarrollar, se pueden crear cosas pues muy grandes, y todo precisamente con este trabajo colaborativo. No solamente en equipo, sino le agregaría colaborativo. Cada uno da muestra de su talento y se va esparciendo como mucho más. El pensamiento crítico, porque también muchas personas vivimos a lo largo de nuestra vida siendo personas que vivimos por vivir o por la cotidianidad, y no nos damos cuenta a veces, como bien comentaban, de estos sistemas de opresión de los cuales somos objeto, y que precisamente a veces no los vemos, ¿no? O sea, lo vivimos día a día, nos relacionamos de esa manera, o incluso somos partícipes de ciertas violencias o de ciertas cuestiones en donde, por no conocer y tener dormido ese pensamiento crítico, es ahí en donde nos damos cuenta y empieza a ver ya me cayó el 20, ¿no? Y entonces, a partir de que me cae el 20, puedo llevar mi labor desde otra perspectiva. Siempre no descartando aquellas cuestiones en donde somos seres humanos y podemos partir desde lo más arcaico, o de lo que digamos, pues es que antes eras tal persona X, todos vamos evolucionando. Siempre yo, por ejemplo, voy a ser partícipe de apostarle al desarrollo del ser humano. Entonces todos podemos desarrollarnos y podemos ir creciendo e ir agregando a nuestra trayectoria o estilo de vida lo que más nos acomode de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo y el momento. Entonces seguimos, por favor. El impacto, como les comentaba, pues ha mejorado mucho la autoestima, no solamente en niños, que también tuvimos por ahí hace muchísimos años. Por aquí hay una compañera mía, Chivalba, que es parte ella es la que lidera el colectivo Arte Arma, al cual yo pertenezco, y ella no me dejará mentir. También hemos trabajado en primarias, en donde hemos ido a trabajar de manera preventiva, precisamente para las violencias, y cada quien va, ya sea con graffiti, stencils, cartonería, muchísimas cuestiones en donde precisamente, pero donde se hablen este tipo de temas como parte preventiva, para que no lleguemos a una situación de violencia, ya sea que sean generadores de ella o pues partícipes en donde sufran de estas cuestiones. Precisamente lo que les digo, reduce muchos riesgos en el ámbito social, como bien comentaba, ¿no? A veces yo creo que no me van a dejar mentir los que estamos aquí, estuvimos muchas veces al filo de muchas cuestiones, pues de estar o no estar, ¿no? Para empezar. Y estando dentro de ese vivir en la vida, pues el podernos haber perdido o tener, porque también tenemos muchas historias de este estilo, ¿no? En donde muchos de nuestros compas pues no han logrado este tipo de cuestiones, pero porque lamentablemente
indudablemente el contexto también influye muchísimo. Sin embargo, pues es importante saber que pues esto te fortalece también como comunidad, ¿no? Siempre si la comunidad precisamente actúa desde su ámbito y con lo que le corresponde, creo que logramos más a ser individualistas y pues si a mí no me pasa, pues creo que no pasa nada, ¿no? Y precisamente pues un empoderamiento, hablando de juventud, es un empoderamiento juvenil en donde de entrada se sientan capaces de crear algo, ¿no? De que se sientan capaces de poder desarrollar cualquier cuestión y que poco a poco, pues si les gusta y si pueden, si quieren emplearse en ello, pues ya hablaremos de técnica, de sustentar este trabajo, pero de entrada que empecemos con la capacidad. Pues tenemos muchos retos, ¿no? También a lo largo, ¿no? Suena todo muy padre, sin embargo, hay muchos retos, empezando por los estigmas, ¿no? Los estigmas que existen en nuestra sociedad, que si eres de tal manera, si te vistes de cierta forma, si te expresas con ciertos modismos o lenguaje que tenemos nosotros como códigos entre writers o entre tatuadores incluso, en la comunidad hip hop, pues hay estos estigmas de la sociedad, o poco a poco pues se han ido rompiendo, también es importante resaltarlo. Por eso es que también poco a poco aquellas personas que han ido como rompiendo con esos paradigmas son aquellas personas que han ido forjando este trayecto para las nuevas generaciones, ¿no? Obviamente siempre hay falta de apoyo en cuanto a este tipo de programas, que si bien existen muchísimos, también sabemos que existen muchísimo, pues sí, favoritismo, ¿no? En donde unos sí, otros no, y eso siempre va a haber, pero es parte de los retos a los que nos tenemos que enfrentar si estamos haciendo trabajo comunitario. La poca formación formal, porque precisamente hablando de todo desde la praxis, como lo vamos desarrollando, entonces es importante hacerles saber a cualquier persona que si les gusta algo, pues busque precisamente especializarse, no necesariamente con un papel, pero hablaba así, por ejemplo, de técnicas, talleres con los mismos copas que imparten, que te comparten parte de aquella experiencia que ya vivieron y que los ha llevado a lo que es el día de hoy, ¿no? A eso me refiero con formación formal. Y recursos limitados precisamente anteriormente y hasta la fecha, pues precisamente si en la educación tenemos el recurso limitado, pues hablamos precisamente del trabajo comunitario. Sí existe mucho más en la actualidad, pero también es bien sabido que existe poco recurso para este tipo de proyectos. ¿Ya que sigue, por favor? Ajá, pero también hablamos de oportunidades, ¿no? La oportunidad, pues, precisamente es desarrollar tanto el ámbito educativo, la cultura, los programas sociales, que si bien son pocos, antes no había, entonces poco, como los teníamos que crear prácticamente entre los amigos, darnos para el chesco, cositas así. Está muy bien, pero poco a poco ahorita ya hay, pues qué padre. Entonces también es no dejar esa constancia y esa disciplina para que pues sigan habiendo más, ¿no? O sea, nosotros sigamos abriendo ese camino. Y precisamente la profesionalización, que es a donde vamos, ¿no? Y también precisamente las personas que parten ya desde una profesionalización, que no vienen desde nosotros, desde la cultura hip hop, y quieren aportar a la sociedad a raíz de este tema, pues es importante precisamente que lo vean de esa manera, que sí se puede, que sí es importante, pero siempre y cuando sustentándolo. Y que precisamente si partimos de lo académico o de la academia, que no olviden también las esencias de lo que están trabajando. Si van a hacer un taller, no sé, de hip hop, pues que se documenten precisamente en ese tema para que no nada más sea tan académico, ¿no? Precisamente voy a atender a la comunidad, pero a partir de algo que ya existe, que ya tiene su historia y que no hay que dejarla detrás. Pues dentro de mis conclusiones, pues precisamente he creído y voy a creer siempre que el hip hop transforma, y no solo transforma vidas, sino transforma seres humanos como tal. O sea, puede ser un ser humano, como les digo, hace 10 años y en los 15 te ves total y absolutamente diferente. Eso también ha creado el hip hop. La educación, perdón, ahí se me fue las letras, educación incluyente, ¿no? O sea, porque precisamente son uno de los rubros en donde yo veo que existe la oportunidad, independientemente de los egos, del individualismo, existe esa oportunidad para incluir a cada vez más personas en esto que estamos creando, y precisamente pues que nos genera oportunidades. Pues eso sería la presentación. Nada más les quería pues presentar unos links de unos videos y de un reel
para que vean un poquito de lo que se ha hecho, y no es necesario que lo pongan todo, nada más que lo pongan y lo pongan ustedes a la mitad. Es precisamente como música que se ha creado precisamente a través de estos proyectos. Y bueno, este es del que les comentaban, de Testigos a Ojo y Voz. Lo puedes poner ya como a la mitad. Entonces, precisamente se trabajó a raíz de trabajo comunitario y para un proyecto, que auspició Colombia aquí en México. Y bueno, para que nada suene como de fondo, es muy importante saber que aquí se trabajó pues desde la creación de cero. La producción de estos videos fue precisamente a raíz de los chicos que se juntaban, realizaban sus letras, la producción del video, el guión precisamente del video, todo se tuvo que trabajar minuto a minuto, y por eso fue creado a raíz de todos ellos. Entonces, esto es parte de de las evidencias que tenemos como parte del trabajo que se hizo en ese momento. Ahí está mi carnal Xilalba, que más al rato los invitamos a la presentación. Estaremos ahí las noches monasitas con DJ Shai. Y si ponemos otro, ese también, bueno, participé yo. Si lo ponemos igual como a la mitad de cuando cargue, obviamente pues ya tienen algunos años, nos van a ver un poco distintas, y precisamente hablar de temas en donde existe la discriminación, en donde qué hacemos nosotros como jóvenes para demostrar o para decir qué es lo que sentimos ante esto. Por eso tiene cada uno de ellos su temática establecida, como les comentaba, su storyboard, todo fue creado por nosotros a raíz de la dirección de nuestro compañero colombiano, que fue el que nos apoyó. Se llama Germán Arana. Y vamos, creo que el último. El último, pues precisamente es un video un poco clandestino, pero que ya está en las redes, que se realizó dentro de Ceresova, cuando les comentaban que yo daba los talleres de situaciones emocionales, y esto fue con chicos precisamente de Ceresova. Ahí lo preocupante es eso, ¿no? Que ellos lo hacen, lo suben a redes, pero realmente eso pues no estaba como tan permitido. También estaba más pequeñita. También por eso no tiene como una superproducción, pero es rescatable el trabajo que se hizo desde el penal para las calles, como yo te comenté. Ya con calma los pueden revisar, ahí ya tienen los links. Y ya nada más vamos con el último, que fue un reel que nos hicieron favor de realizar en nuestra última visita en Chiconautla, que fue en el Estado de México. Ay, pero creo que tenían que entrar a su fe. Bueno, es ese. Si se dan cuenta, ahí está el Facebook de Arte Arma, Arte y Cultura Movimiento. Súper cortito, ¿no? Es un reel, pero es parte de lo que a veces logramos hacer dentro de las cárceles como tal. Y pues muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Diana. Bien interesante toda la intervención que has tenido, las experiencias de intervención que has tenido en el contexto de las personas en privación de libertad. Igual al rato vayan apuntando ahí sus preguntas, y acabando esto ya hacemos la interacción. Vamos a darle la palabra a mi último carnal, ¿no? Al Carlos, para que igual nos haga su intervención. Carlos por ejemplo, Carlos Conde es un artista plástico egresado de la Universidad de Guadalajara. Estudió arte y patrimonio cultural en la UACM.
En la Academia de San Carlos cursa el programa de educación continua, realizando estudios en técnicas y materiales tradicionales de la pintura. Actualmente es alumno del maestro Jesús González Gutiérrez, director de la Escuela de Muralismo de Oaxaca, con quien estudia e investiga la técnica del fresco, los saberes de la cal y la restauración. Sus primeros acercamientos fueron a través del graffiti. Actualmente es miembro activo del colectivo Brigada Cultural Subversiva, con quien ha realizado diversos trabajos comunitarios relacionados con la pedagogía de la gráfica social y el muralismo. Cofundador del taller El Diablo de la Iglesia, muralista y promotor de técnicas como el fresco y el esgrafiado, su plástica está inspirada en la cultura mexicana y elementos sociales, generando nuevas reflexiones en relación al arte popular mexicano, dando una visión más contemporánea de la pintura figurativa. Y bueno, vamos a ceder la palabra a Carlos para que nos hable igual un poco sobre su trayectoria. Muy buenos días. Bueno, pues yo quisiera agradecer aquí al foro, a Axel y pues a todo su crew que hace posible pues este encuentro. Para mí, pues es bien importante estar aquí hablando sobre esto porque es la primera vez que hago una retrospectiva como de esta trayectoria tanto personal como colectiva y comunitaria. Como bien lo decía Pasión, también me cuesta un poco trabajo hablar de mí. Aquí la compa Kira hablaba de los egos y creo que con el paso del tiempo el ego se ha ido transformando, ¿no? Vengo desvelado porque hice toda una selección de fotografías y encontré pues fotos del baúl de los recuerdos. Creo que esta exposición va a ser un poco también nostálgica, pero yo creo que la nostalgia también, pues al último, construyó un futuro, ¿no? Muy chido. Y no lo hablo como de forma personal, sino como de a quienes pude contaminar, pues un chingo de cosas. Em, Traté de hacer mi presentación, gracias. Traté de hacer mi presentación un poco, separándola pues en algunos puntos. Y bueno, pues voy a comenzar también hablando como de pues mis influencias. Antes de pasar como pues a toda esta cuestión del graffiti o del hip hop también, o del trabajo comunitario, quisiera compartirles como mis influencias y qué es lo que me llevó a desarrollar todo este trabajo. ¿Le puedes poner una atrás, por favor? Muchísimas gracias. Como que era un año de 1998 al 2001. Y pues la secundaria es un laboratorio bien importante. No sé si lo sigue haciendo hoy día, ¿no? Estaría meterme más a ver a los chavos de secundaria qué están construyendo. Pero bueno, en el 98, que fue cuando yo entro a la secundaria, con 12 años de edad, ahí es donde me empiezo a empapar en toda esta cuestión de nuevas cosas, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a la forma de vestir, y es ahí donde yo conozco el graffiti. Yo conocí ahí en la secundaria pues a varias bandita que traía sus cuadernos, veía unos rayones, veía unas letras y a mí me interesó muchísimo, ¿no? Yo les preguntaba, ¿qué es eso? Bueno, obviamente pues ya unos con más carrera, con más experiencia que iban en tercero, pues me decían que esto se llamaba graffiti, ¿no? En el barrio, más adelante ya lo empezaba a relacionar porque toda mi vida vi graffiti en el barrio, pero no lo relacionaba, ¿no? Yo, así como mis carnales que están acá, venimos también de la periferia y venimos del poniente, que el poniente es, en la tradición mexicana, pues es donde acaece el sol, ¿no? Somos un atardecer, es la parte más femenina, ¿no? De la tradición mexicana. Y bueno, pues ahí también pues se iniciaron pues grupos muy especiales como los Panchitos, ¿no? Fue una de los puntos más chidos donde también pues se pudo consolidar el punk mexicano ahí. Y eso también tuvo mucha influencia, ¿no? Porque mi casa estaba totalmente rayada, ¿no? De tags de Sex Panchitos Punks y de algunos, yo creo que también algunos, ¿cómo se llama? Apodos también de la banda que pues mucho más adelante los conocí. También tuvo mucha influencia la huelga de la UNAM, claro que sí, lo iré expresando más adelante. Y por supuesto también dentro de toda esta enseñanza, para mí tuvo mucha influencia el EZLN y también la música. ¿Le puedes pasar, por favor?
Bueno, como lo comenté, pues acá en el Poniente también fue un asedio del punk. Pues aquí yo creo que si platican un poco con Uriel o con Axel, yo creo que tienen una magnífica historia porque ellos vienen directamente pues, de ese movimiento de familiares que realizaron, que fundaron todo ese movimiento del punk, ¿no? Y lo trajeron acá al Poniente, a la periferia, ¿no? Pues como bien lo mencioné hace rato, yo creo que una de las bandas más importantes de ese tiempo eran los Panchitos, ¿no? Y los Panchitos, pues, la neta andaban rayando todo el barrio, ¿no? La Colonia América, la Colonia 16 de Septiembre, son colonias que están entre las avenidas Constituyentes y Observatorio, ¿no? Y pues posteriormente, pues estos canales fueron expandiendo como todo este movimiento hacia Santa Fe, hacia Coajimalpa, hacia Tacubaya, ¿no? Como toda esta parte del poniente, aunque el punk no es directamente, el punk mexicano de la Ciudad de México no nació directamente ahí, porque pues también estuvo en esa, estuvo también en Ecatepec, en Iztapalapa, pues sí fue muy importante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, la influencia del ZLN para mí fue bien importante. Yo me acuerdo haber tenido casi 10 años cuando se levantaron los zapatistas. Yo me acuerdo haberle dicho a mi padre quiénes son. Y mi padre, pues también, sin ninguna información en ese momento, solamente me había dicho que eran unos terroristas. ¿No? Y yo me acuerdo muy bien porque, pues también desempolvando mi memoria, yo veía mucho las noticias de morro, ¿no? Mi papá llegaba muy noche a la casa y siempre veía a Jacobo Zabludowski, este güey que siempre nos choreó toda la vida. ¿No? Años después obviamente lo supe, pero obviamente me acuerdo de todos los discursos de odio que pues el Televisa daba hacia el movimiento. No fue hasta 1998 cuando yo empecé a conocer el graffiti que el ZLN empezó a resurgir con más voz. Y sin embargo, obviamente desde el 94 que se alzaron, y obviamente con las demandas de justicia, dignidad y educación, lo fui entendiendo poco a poco. ¿Me puedes cambiar, por favor? No fue entonces que también, pues por ahí del año 2000, 99, 2000, pues ahí en mi transitar de la secundaria, varias maestras ya nos hablaban de los zapatistas. Me acuerdo que en ese momento, pues México estaba viviendo cambios, ¿no? Me acuerdo que la sociedad estaba siendo engañada, ¿no? Pues ya no iba a ganar el PRI y ganó el PAN, y pensaba la gente que pues con el PAN pues iba a ir mejor todo, ¿no? Y obviamente pues íbamos descubriendo poco a poco, quienes no estábamos tan politizados en ese momento, que no era así, ¿no? Que era un mismo sistema de mierda, ¿no? Pero entonces, pues acá los compas zapatistas justamente por eso se levantaron, porque ellos no entraban dentro de su política, y justamente, pues muchos de nosotros nos empezamos a reconocer en donde no entrábamos, ¿no? Y pues para el gobierno, la juventud en ese momento no entrábamos tampoco en sus políticas, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, veo a los jóvenes cómo andan vestidos y están como resignificando todos estos pantalones tumbados, muy chidos, ¿no? Que en los finales de los años 90, en los años 2000, pues ahí andábamos, ¿no? En ese tiempo no sabíamos si era moda, no sabíamos qué nos estábamos como poniendo, pero al ver a la banda tumbada, al ver a la banda con sus pelos pintados, con las camisas llenas de imágenes, pues era un acto de rebeldía, ¿no? ¿Puedes cambiarle, por favor? Y en ese sentido, la música para mí tuvo mucha influencia. Si bien no me influenció el movimiento hip hop de manera directa, creo que el movimiento hip hop me va a estar influenciando más adelante con todo el aprendizaje que he estado haciendo. Sí me influenciaron, por ejemplo, el ska mexicano, que en ese momento, hablando de finales de los 90s y principios de los 2000s, con todo este movimiento del ZLN, pues si por ahí ustedes investigan un poco, surgieron un chingo de grupos de ska, ¿no? Por aquí puse unas imágenes así como muy simples porque sé que hubo muchos grupos de ska que aportaron un chingo de cosas. Y bueno, en mi juventud, pues aquí puedo presentar, por ejemplo, el Panteón Rococó, que en sus discos, pues obviamente en su primer disco hablaba obviamente del movimiento, ¿no? Y no solamente del movimiento, sino que también resignificaba la juventud. Y pues aquí el Salón Victoria también hablaba del movimiento, no solamente del movimiento que estaba pasando en México,
sino también de otros movimientos sociales como en Chile, y obviamente también resignificaba ciertos simbolismos y ciertos rasgos de la juventud de ese momento. Aquí, en estas fotos que presentaré, son fotos bien especiales porque presento a mis carnales de esa época, ¿no? Unos ya no están, otros todavía siguen, otros se convirtieron en padres de familia, otros aquí los vemos, ¿no? Que es un maestro, ¿no? Y aquí, en ese momento, algunos de mis carnales del Perú le dieron la bienvenida a la caravana del color de la tierra. Me acuerdo cuando se juntaron y hicieron este cartelito, ¿no? Ya eran grafiteros, ellos ya empezaban a pintar. Fue ahí donde yo los topé en la calle. Empezaba ya a ver graffiti ahí en la parte del poniente. Y el graffiti a mí me interesó un chingo, ¿no? Empezaba a ver las pintas en el barrio, las piezas, empezaba a ver otro tipo de expresión. Eso a mí me llamó la atención, junto con el aprendizaje que fui formando en la secundaria. Obviamente también a mí me gustó mucho andar en el skate, no lo practiqué mucho, pero obviamente me unó como a todas esas expresiones que pues los jóvenes, las jóvenes en ese momento teníamos, ¿no? Esa foto está bien bonita, ¿no? Porque es allá por el Metro Observatorio y pues ahí vemos a mis carnales. Pues esta foto ha de tener ya unos 26 años, más o menos, compas. Estaban muy jóvenes y bueno, pues fueron a la marcha y fuimos, porque yo también ese día me acuerdo que me fui de pinta y fui a recibir a los zapatistas al centro, ¿no? ¿Me puedes pasar, por favor? Por ahí me van a ver de gorra roja, ¿no? Esos son algunos compas. Me interesa compartir con ustedes estas imágenes de la juventud. Ahorita que les hablaba, por ejemplo, como de la moda, que me gusta ver a los jóvenes, a las jóvenes como con estos pantalones bien tumbados, ¿no? Con sus pelos otra vez pintados. La verdad, así me hacen recordar y me hacen regresar como a estos tiempos, ¿no? Pero pues ahí nosotros estábamos resignificando una juventud, nos estábamos buscando. Ser grafitero también, pues para nosotros era bien importante, ¿no? Porque también era darnos voz. La voz que tal vez en nuestras familias y en la sociedad pues no existía, ¿no? Entonces para nosotros juntarnos y sabernos iguales en ese momento era bien importante. Y una de las cosas pues era la forma de vestir, ¿no? La forma de echar cotorreo, la forma de echar desmadre. ¿Le puedes pasar, por favor? Aquí esta foto es de uno de mis compas de la CI, ¿no? Haciendo una bomba ilegal ahí por el barrio. Me gusta hablar como por ejemplo de los crews que yo empecé a conocer en ese momento como el ADK, que se volvió después mi crew, pero el ADK pues tuvo escuelas, ¿no? Los crews en ese tiempo, no sé si ahorita lo hagan, pero en ese tiempo también formaban escuelas, ¿no? La banda decía, no, pues, quieres pertenecer por acá a nuestro crew, a los pesados, pues tienes que pasar por esta escuela, ¿no? Entonces formaban escolitas, ¿no? Entonces nosotros, pues bien morritos, yo tenía 12, 13 años, pues ya me sentía súper importante, porque yo veía a estos compas lo que hacían en la calle y para mí, pues eran así maestros, ¿no? ¿Le puedes cambiar, por favor? Aquí vemos otra piecita acá del compa de Lasfi, ¿no? Que, pues, es uno de los compas que para algunos, para muchos, así como mi carnal, ¿no? Si lo hubieran visto en sus tiempos al maestro Axel, también era un gran grafitero, pues nos influyó mucho en las letras, ¿no? En los estilos, ¿no? Hace rato que acá la compa Kira hablaba como mucho del ego, en ese momento teníamos un chingo de ego, ¿no? Los grafiteros, ¿no? Teníamos así como un chingo de ego, ¿no? Sobre todo los vatos, ¿no? Los vatos siempre hemos así como que chocado con ese pedo. Entonces, pues era bien interesante porque pues ahí no sabíamos si estábamos compitiendo o no, pero queríamos llegar allá arriba y queríamos ser eso, ¿no? ¿Me puedes pasar, por favor? El metro de la Ciudad de México es algo bien hermoso, compas, porque pues si por años lo vimos, bueno, yo creo que en los primeros 26 años lo vimos súper rayadísimo el metro, ¿no? Y tal vez para muchos pues no les gustaba, ¿no? Decían, chale, qué pedo, ¿no? Pero para nosotros era bien importante, ¿no? Dejar grabada así en el vidrio, había unas piedritas, bueno, todas las hay, unas piedritas, no para fumar, no. Unas piedritas donde nos juntábamos en la puerta del metro y nos hacíamos casita, y entonces ahí alguien iba rayando, iba tallando ¿cómo se llama? El vidrio del metro. Es bien interesante porque todo el tiempo que pasé en la vida en el metro, años después, años ya que pasó como toda esta experiencia de estos primeros haceres en el graffiti, me gustaba ver todavía estos tags en el metro, ¿no?
Ahorita ya renovaron la línea 1, la línea rosa, pero era la línea que más estaba tagueada. Porque obviamente era un intercambio muy chido, compas, ¿no? Porque era ver estilos, letras y saber quién eran esas personas, porque era una compartición desde el oriente hasta el poniente, ¿no? Y pues en el oriente había un chingo de cruz, ¿no? Por mencionar algunos, por ejemplo, el CHK, ¿no? Es un cruz de los más ilegales de ese tiempo, ¿no? Y entre otros. Y pues por acá en el poniente, pues el ADK, ¿no? Estaban también los SSK, desde Coajimalpa los PUF, ¿no? Desde un poquito más del Olivar del Conde, pues estaban como los KFC, ¿no? Entonces era bien chido encontrarte como con todos estos estilos, ¿no? Que después, pues, mucha de esa banda la verían en las revistas de graffiti. En ese tiempo había unas revistas de graffiti bien interesantes. Pues ya ahorita ya no, bueno, yo creo que hay mucho registro, lo pueden, yo creo que por ahí investigar, pero había revistas de graffiti un poquito como si fueran fanzines, ¿no? Uno iba al Chopo y entonces iba con la banda que estaba produciendo estas revistas, ¿no? Como la Arte Enlatado, y le dejaba las fotos a la banda que estaba produciendo esas revistas, ¿no? Yo me acuerdo que había un grafitero, ahí el Joshua, ¿no? En una de las bodegas del Chopo, donde pues podías dejarle tus fotos y carnal, súbeme mi graffiti, ¿no? Y era bien chido en ese tiempo verte en una revista de graffiti, ¿no? Quien llegue a tener esas revistas tiene oro, banda, ¿no? Por ahí investiguen. ¿Me puedes pasar, por favor? En estas siguientes fotografías, pues igual estas fotografías estoy hablando que tienen 26 años, y también pues nosotros dentro de nuestras escuelas también había cruz de morras, ¿no? Y las morras también fueron bien importantes para nosotros. Obviamente pues fueron compas también bien chingonas, bien aguerridas, que se juntaban con la banda, ¿no? Y andábamos bien cabrón en el coto. Aquí les presento a las Mac, ¿no? Una parte de las Mac, porque eran eran más compas, ¿no? Y hacían cosas también bien chidas, ¿no? Y bueno, pues por ahí estoy yo de gorra rojita. Ahí. El graffiti sí es una parte bien alegre, bien de aventurarse, ¿no? Bien de adrenalina, pero la neta sí andábamos, pues, en el peligro total, ¿no? Porque tanto los policías, tanto gente armada, pues sí nos tocaron unos plomazos, ¿no? Nos tocaron también unos madrazos, ¿no? Igual de los policías, ¿no? Igual aquí ya saliendo de la secundaria, acababa de entrar a la prepa, seguía haciendo graffiti, seguía buscando ese camino. Ahora para mí la mexicanidad era bien importante. Si pueden ver atrás hay un Quetzalcóatl. Ahí fue también donde yo me empecé a conectar, aparte del movimiento zapatista, y me empecé a conectar más como con la mexicanidad, ¿no? En esta casa donde estoy pintando justamente, pues hay un carnal que en la actualidad es un carnalazo y es un maestro para mí, porque cuando yo llego, le pido la barda, él salió con un tamborcito, un djembe, y salió con un libro, y me dice, ¿qué quieres hacer? Un graffiti, ¿no? Y me dice, toma, léete este libro, ¿no? Entonces, pues me dio un libro donde venían un chingo de códices prehispánicos, ¿no? Y fue algo bien revelador para mí, porque entonces empecé a unarlo con el graffiti, y empecé a conocer una parte como del México, ¿no? Aquí ya estoy empezando en otra parte de la evolución, ¿no? De mi trabajo. Aquí ya me estoy adentrando ya como más en una cuestión, ¿no? De que decir, ¿para dónde voy con el graffiti, no? De repente en el 2001, 2002, 2003, para mí sentí que el graffiti, pues estuvo como en un stand-by. Entonces yo ya estaba conociendo otro tipo de expresiones, ¿no? No fue hasta entonces que un primo me regaló un libro de David Alfaro Siqueiros. Y fue la primera vez donde yo pude conocer a otros artistas que no eran grafiteros. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Aquí, por ejemplo, ya en este punto, el paso por la universidad, la academia y mi formación política. Es bien importante para mí este paso. Tal vez me estoy saltando un chingo de pasos, ¿no? Porque obviamente desde el graffiti hubo compas del crew que me inspiraron mucho a hacer. Uno de ellos fue el Jurek que creó como un laboratorio con la banda del Poniente. Y él fue quien me enseñó también el muralismo mexicano, ¿no? Mi primer mural fue con ese carnal. Quise meter esas fotografías, compas, pero la verdad es un chingo. Y entonces me voy como en una síntesis de todo mi trabajo, ¿no?
Cuando yo llego a la universidad, llego a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y en ese momento la Universidad Autónoma de la Ciudad de México más o menos tenía unos 7, 6 años de vida. Yo había hecho mis exámenes para entrar a la heroica escuela que están ustedes hoy, pero fui rechazado, ¿no? Yo sí fui de los rechazados. Y lo hice 3, 4 veces, ¿no? Y la neta estuvo bien culero, ¿no? Porque la neta sí fue un trauma. Yo quería estudiar. Quería estudiar artes, quería estudiar diseño, ¿no? Y nunca fui aceptado, ¿no? Hasta después comprendí por qué no fui aceptado, ¿no? No es que yo fuera burro, ¿no? Era el sistema el que no me estaba aceptando. Pero cuando llego a la universidad, yo entro a la universidad y ahí encuentro como otro mundo. Ahí encuentro una aceptación, no hice examen de ingreso a la UACM y aparte los maestros me recibieron con un gran abrazo. Ahí es donde empieza ya mi formación política, ahí es donde entonces me empiezo a hacer de un pensamiento crítico, gracias pues a toda esta formación por el paso de la UACM. Yo estudié ahí arte y patrimonio cultural y yo creía que arte y patrimonio cultural solamente se relacionaba a las artes, cuando no. Cuando entonces los maestros y pues obviamente todo el círculo académico que estaba ahí, pues nos compartieron un chingo de cosas, ¿no? Entre lecturas, entre, entre pláticas, entre conocer a personas muy históricas e interesantes y justamente también entre conocer a los compañeros que también venían de otros procesos y de otros espacios. Mi pensamiento político se pudo consolidar pues gracias a una huelga, ¿no? Que vivimos, fue la primera huelga de la UACM que se hizo en 2012, justamente en una coyuntura que había con el próximo fraude electoral de ese tiempo, ¿no? Acordémonos que los candidatos de ese tiempo presidenciales estaban ahí en disputa y ya sabíamos que iba a haber un fraude electoral. Entonces nuestra universidad entra en conflicto. Ahí es donde me empiezo a comunicar más con el muralismo, ¿no? En la UACM, cuando explotó la huelga de la UACM, fue cuando creé uno de los primeros murales de ahí, de ese espacio de centro histórico, que es este. El mural es muy amplio, porque es todo un cubo. Yo solamente voy a compartirles como unos pedazos, en el cual, pues, si bien yo venía haciendo murales de diferente forma, solamente venía haciendo como rostros, reproduciendo tal vez ciertos códices prehispánicos, ese fue mi primer mural político, ¿no? No había tenido un mural político. Ya después de pasar por la Academia de San Carlos, conocer algunas técnicas, entonces con este conflicto de la UACM, pues yo me pongo también en conflicto, porque digo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ahí es donde también se adentra en mi quehacer como comunitario, ¿no? Mi quehacer colectivo, y fue preguntarle a la banda de la UACM de ese momento, ayúdenme a hacer este mural, ¿no? Entonces, la temática que realizaron, pues, quienes estábamos estudiando en ese momento, fue algo bien chido, ¿no? Porque la pude consolidar en ciertos elementos que nos significaban a los huacenitas en ese momento, ¿no? Este mural, sí, en este mural, ¿le puedes pasar, por favor? En este mural pude retratar a ciertos personajes también de la escuela, ¿no? Pude hablar de lo que estaba pasando en ese momento, pude hablar del movimiento Yo Soy 132, y ya obviamente como fue muy polémico, ¿le puedes pasar, por favor? Este mural también salió en periódicos, ¿no? Donde inmortalizábamos, o inmortalicé porque no conocían al autor, a la exrectora de esa universidad en ese tiempo, ¿no? Y fue muy criticado. Y ese mural pues fue declarado Patrimonio Cultural Universitario más adelante. Mi formación como docente en las artes. Todo este trabajo, compas, que les hablo, por ejemplo, desde que inicié el graffiti, pasando por la academia, pasando por las expresiones colectivas y comunitarias, pues me llevó también a formarme como docente en las artes, ¿no? Tengo una formación docente, como decía aquí Akire, informal, ¿no? Yo no estudié, por ejemplo, algo de pedagogía, pero sin embargo, en el camino la fui aprendiendo, ¿no? Con toda la experiencia. Y bueno, estas fotos que les comparto ya son fotografías mías de cómo fui desarrollándome en el trabajo también colectivo, en el trabajo comunitario, pero desde la docencia. Entonces, pues aquí fui compartiendo ya todo lo que sabía, fui llevando todas esas herramientas a todos estos espacios, ¿no? Tanto en espacios privados, tanto en espacios más abiertos, ¿no?
tanto también en comunidades, lo fuimos, pues ahora sí como que lo fuimos construyendo, ¿no? Las técnicas para mí han sido bien importantes porque obviamente si no he dejado de ser grafitero, aprendí técnicas tradicionales y antiguas como lo es el fresco, ¿no? Y creo que les he hablado mucho de esas técnicas, que son técnicas bien bonitas y técnicas bien importantes, ¿no? Que también pues este mural que hicimos el año pasado ahí en la casa de refugiados, de migrantes, perdón, fue también algo bien bonito porque lo trabajamos con la bandita de aquí de trabajo social. Ese mural está bien chido. Y bueno, también me he acercado a las nuevas generaciones de la UACM. Ese mural que hice en la huelga, a principios de la huelga, fue vandalizado y así sigue vandalizado. No les gustó, tal vez a algunas autoridades. Qué chido que no les haya gustado, porque también como pinté a la ex rectora de esa universidad, le pintaron la cara, ¿no? Y alguien me pedía que la restaurara, pero que le quitara su cara, ¿no? Entonces dije, no, ese mural está así, está chido así. Y ahí sigue, es un rol. Y bueno, la bici también pues me ha llevado a ser un promotor, promotor cultural, promotor del arte. He llevado, por ejemplo, a muchos amigos míos de mi grupo ciclista a ciertos espacios, a ciertos pueblos, a conocer el trabajo que he hecho en otros lugares fuera de la Ciudad de México, y también el trabajo de pues, otros artistas, que es bien importante, ¿no? Bueno, el graffiti me salvó la vida, ¿no? Y con esto termino. Muchísimas gracias. Híjole, bien interesante, nada más que tenemos que ir cerrando porque vamos al otro evento, pero bueno, creo que es bien importante, ¿no? Como escuchar, como decía al principio, a los productores de viva voz de graffiti, ¿no? Todo esto que hoy en día se utiliza a veces en un sentido despolitizado, ¿no? Y creo que el poder tener referencia de las trayectorias, de las experiencias, de la disciplina que se requiere para poder llegar a generar una producción cultural, política, y que además genere, ¿no? Porque también eso genera identidad, no nada más para quien lo produce, sino también para quien la recibe. Pues es importante que en estos lugares, ¿no? Que aquí en la academia hoy en día se pueda de alguna manera discutir. Yo ayer estuve también en un evento, ¿no? Que fue por ahí de la cultura chicana, igual aquí en la escuela, y me parece importante que, como lo decía ayer, ¿no? O sea, el arte, por hacer arte, pues no produce nada, no transfiere nada, no dice nada, ¿no? Y en ese sentido, el poder discutir cómo esto puede llevarse al campo del trabajo social, a mí me parece importante, ¿no? Entonces, la apuesta es esa, ¿no? Obviamente los enfoques, como dice el título del foro, el enfoque antiopresivo, que es uno de los enfoques contemporáneos de trabajo social, me ha permitido conectar justamente toda esa experiencia, ¿no? Que viene de los contextos del hip hop, del barrio, de la música, del graffiti, pero sobre todo de la comunalidad que hicimos, ¿no? Entre toda la banda que en algún momento nos dedicamos a esto, ¿no? Hay quien lo profesionalizó, y justo ese era el sentido del foro, pero también llevarlo al campo comunitario, es decir, generar estrategias novedosas de intervención ante las novedosas problemáticas que surgen justo en el México actual. Sí, son de toda la vida, pero me refiero a, por ejemplo, novedosas en el sentido de que se plantean desde otras aristas, ¿no? O sea, pensar el trabajo social tradicional o las problemáticas tradicionales, por ejemplo, del consumo de drogas, que es plasmada como una problemática en sí, sin ver, por ejemplo, ¿no? Exacto, los múltiples matices que tiene un joven que consume, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo hace en el sentido que nosotros lo estamos pensando. Todas las estrategias creo que sí requieren de pensar un contexto, ¿no? Cultural, histórico y político en un sentido mucho más amplio, crítico sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, para irnos un poco a la presentación cultural, pues yo quiero abrir el micrófono a una o dos preguntas. No sé si hay alguien por ahí en el público que quiera interactuar con los compas. ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Qué diferencias percibes sobre la escena artística actual
y su influencia con los movimientos sociales a comparación con... Es que iba a hablar otra cosa, pero por ejemplo, el arte urbano, no me gusta llamarlo arte urbano que se está haciendo actualmente en todos lados, ¿no? Realmente no me gusta, y no voy a decir así solamente esta palabra que no me gusta, ¿no? Sino voy a decir por qué no me gusta. Hay ahorita un grafitero que su tag es Dog, y ese carnal convoca, pues, a toda la banda, ¿no?, a intervenir los llamados murales de toda la Ciudad de México, ¿no? Y no solamente el Dog está haciendo eso, ¿no? Hay otros colectivos, por ejemplo, ahorita lo que se está dando con el Mundial, con este fenómeno del Mundial, que pues está destapando un chingo de cosas bien culeras, ¿no? Entonces, pues mucha banda también está llamando a intervenir los murales que se están haciendo sobre el Mundial. La pregunta aquí es, ¿eso es muralismo? La pregunta aquí es, ¿qué se está construyendo con todas estas imágenes que, pues obviamente, el gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México está promoviendo, ¿no? Porque se está creando una nueva imagen nacionalista, ¿no? Nosotros realmente nos seguimos sintiendo reconocidos con ese nacionalismo que nos están imponiendo, ¿no? ¿Cómo se está haciendo toda esta producción mural en todos estos espacios? ¿Realmente está hablando de algo? Esas son mis preguntas, ¿no? ¿Realmente está haciendo una crítica? ¿Realmente está aportando algo a nuestra sociedad? Yo lo veo que no. Entonces, no muchos artistas o trabajadores de la cultura y del arte se están adentrando a este trabajo colectivo, ¿no? Para este trabajo colectivo llevarlo a la comunidad. Y ir a la comunidad no solamente es salir de tu zona de confort como artista, ¿no? Salir a ver qué es lo que está pasando en tu barrio con el vecino, sino también salir de la Ciudad de México y realmente ir a los pueblos, ¿no? O por ejemplo, la experiencia, una experiencia muy importante que he tenido, por ejemplo, con la gráfica, de cómo se está llevando a la gráfica afuera, obviamente, de los espacios, y por espacios me refiero como a los museos, ¿no?, a las galerías, toda esta cuestión, fue llegar a Nesa, ¿no?, con la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa, y trabajar con ellas imágenes muy fuertes de, pues, mujeres que han desaparecido en toda esta zona del oriente. Sobre todo conocer a las familias, conocer a las madres buscadoras. Ahí yo creo que los artistas tenemos que ponerle mucho ojo en qué estamos haciendo. Porque obviamente podemos, como dice Pasión, podemos caer en un estilo como muy chido, ¿no? Se dice muy realista y dices, este güey está bien pesado. Pero ¿a mí qué me estás aportando? ¿No? Cuando llegamos a Nesa, llegamos con toda una producción de grabados de los rostros de las hijas, ¿no?, de las madres buscadoras. Lo que hicieron las madres buscadoras, no nos pidieron permiso, agarraron la gráfica y la empezaron a pegar en la fiscalía. Ese es un papel bien importante de la gráfica, ¿no? Entonces, creo que tenemos la responsabilidad social, ¿no?, de decir para qué estamos haciendo arte. Y no porque el gobierno me esté pagando 10,000 varos, un sueldo fijo cada mes, 15,000, 20,000 varos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy hablando con eso, ¿no? El artista no ha sabido como ahorita como adentrarse y posicionarse políticamente. Somos muy pocos los que realmente tenemos una posición política. Yo te puedo decir que el 80% de mi trabajo no me lo han pagado. O sea, el 80% de mi trabajo ha sido solidario. Y eso, en mi corazón, es un chingo, ¿no? El otro 20% vendo mi obra. Sí, que quieres un muralito, pues hay presupuesto, pues te lo hago, ¿no? Sin bronca, ¿no? Pero para mí es bien importante todos estos procesos comunitarios y sociales. Es bien importante escuchar la voz de los que no tienen voz, y pues para eso está el arte compás, ¿no? Por eso siempre vengo expresando que es bien importante realizar murales que perduren. Sí, hay murales efímeros, ¿no? Toda esta producción que se está haciendo en la Ciudad de México, de estos murales, ¿cuánto nos van a durar? Unos 5 años, 2 años, llega otro, pinta más chido que ese, se invitan a artistas internacionales, pintan chingón, desaparecen. Pero un mural que diga, aquí estoy, un mural
que está hecho con piedras, ¿no? Un mural que está hecho con elementos naturales de la tierra y que quede perpetuo, eso sí es una memoria, ¿no? Entonces, no se está construyendo memoria en lo general, se está construyendo una narrativa nacionalista, pero no me representa realmente. O sea, ver al ejército pintado, ver a los policías pintados, ver el pinche mundial pintado, a mí no me representa. Ver la imagen folclórica de un indígena no me representa tampoco, ¿no? Como dice Bonfil Mataya, creo que tenemos que ver el México profundo, de dónde venimos. Y para eso, compa, pues tenemos que salir de nuestro estado de confort. La bici a mí me ha llevado a conocer todos estos espacios, todos los pueblos. Bueno, no todos, pero en su mayoría, ¿no? Y ver las necesidades. Entonces, ¿qué herramienta tengo? Pues tengo el arte. Entonces yo llamaría a los artistas a eso, ¿no? Que realmente se comprometan y que no sean tímidos. Muchas gracias, pues gracias, ¿no? Aquí a Kira, a Pasión, al Ábrete por compartirnos, ¿no? Por esta retroalimentación que se logró en el diálogo mediante las presentaciones que tuvimos. Vamos a dar por cerrado el foro porque además ya es hora de abandonar el auditorio. Les quiero regalar, ¿no? Más bien otorgar su constancia de participación. Perdón que me levante, pero la dejé ahí en la mochila. Pues bueno, Auriel, por su participación. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Diana. Muchas gracias por su participación y bueno, invitarles a que nos acompañen al evento cultural acá en Bajo Puente. Un aplauso otra vez para los ponentes. Pues bueno, seguirlos invitando, ¿no? A que sigan el trabajo de la práctica 2416. Insisto, ahorita la invitación es a que nos acompañen allá abajo al Bajo Puente y bueno, nos vemos más tarde. Muchas gracias. Échale, ripete, échale, ripete, échale ripeta, que no pare neta, sea más poderoso que los guerreros Z, un vídeo, una maqueta, sin posible etiqueta, respeta. Yo sé que veo a la que quiero y no a la que dice que soy, porque el mundo así lo decidió. Trato de entibiar mis pensamientos para poder aclarar mis sentimientos. ¿Acaso la transparencia sería aquella que figuraría una rebeldía? A mí me describiría con la palabra dificultad. Sería como Unidades. Y bueno, vamos a cerrar ya el evento, ¿no? Con unas rolas de hip hop para dar paso al representativo de breaking de la UNAM. Aquí están 3 de los representantes del equipo de breaking de la UNAM. Démosles un fuerte aplauso, por favor.